Más audiolibros, presenta El dominio de destino, James Allen. Si quieres convertirte en el señor de tu destino, te recomiendo que escuches este audiolibro ya que contiene conocimientos para cambiar tu vida. Así que no pierdas más tiempo en libros que no te aportan un cambio real. Suscríbete a nuestro canal y sigue aprendiendo sobre el fascinante mundo de la metafísica. Prefacio. El libro, El dominio de destino, tiene como objetivo inspirar a los lectores a tomar el control de sus vidas y lograr sus sueños. Escrito por James Allen, un reconocido filósofo y autor, este libro proporciona orientación práctica sobre cómo superar la adversidad, aprovechar el poder del pensamiento y desarrollar la fuerza mental y espiritual necesaria para tener éxito. En este libro, Allen enfatiza la importancia del autocontrol y muestra cómo es esencial para lograr un éxito y felicidad duraderos. Ofrece una comprensión profunda de la naturaleza del pensamiento humano, explicando cómo nuestros pensamientos dan forma a nuestras vidas y cómo podemos usarlos para crear la realidad que deseamos. Las enseñanzas de Allen se basan en una comprensión profunda de la naturaleza humana y se fundamentan en principios espirituales que han resistido el paso del tiempo. Su estilo de escritura claro y conciso hace que sus ideas sean accesibles para lectores de todos los orígenes y niveles de experiencia. Ya sea que esté buscando mejorar sus relaciones, lograr la prosperidad financiera, o desarrollar un sentido más fuerte de propósito y significado en su vida, el dominio de destino es un recurso valioso que puede ayudarlo a alcanzar sus metas. Es un clásico atemporal que ha ayudado a innumerables personas a desbloquear su máximo potencial y vivir su mejor vida. MHAS. Capítulo 1. Obras, de caracteres, y el destino. Hay, y siempre ha sido, una creencia generalizada en el destino o el destino, es decir, en un poder eterno e inescrutable que reparte termina sin ninguna duda a los individuos y las naciones. Esta creencia ha surgido de una larga observación de los hechos de la vida. Los hombres son conscientes de que hay ciertos hechos que no pueden controlar, y son incapaces de evitar. El nacimiento y la muerte, por ejemplo, son inevitables, y muchos de los incidentes de la vida parecen igualmente inevitables. Los hombres cepa cada nervio para el logro de ciertos fines, y poco a poco conciencia de un poder que parece ser no de ellos mismos, lo que frustra sus esfuerzos insignificantes, y se ríe, por así decirlo, en su infructuoso esfuerzo y lucha. A medida que avanzan los hombres en la vida, aprender a presentar, más o menos, hacer caso omiso a este poder que no entiendo, viendo solo sus efectos en sí mismos y el mundo alrededor de ellos, y ellos lo llaman por varios nombres, tales como Dios, la providencia, el destino, etc. Los hombres de la contemplación, como los poetas y los filósofos, a un lado, por así decirlo, para observar los movimientos de este misterioso poder, ya que parece elevar a sus favoritos, por un lado, y de herir a sus víctimas por el otro, sin hacer referencia al mérito o demérito. Los más grandes poetas, especialmente los poetas dramáticos, representan este poder en sus obras, como lo han observado en la naturaleza. Los dramaturgos griegos y romanos por lo general representan a sus héroes como tener conocimiento previo de su suerte, y teniendo los medios para escapar de ella, pero al hacerlo a ciegas se involucran en una serie de consecuencias que dan lugar a la condena que se pretende evitar. Personajes de Shakespeare, por el contrario, están representados, como en la naturaleza, sin conocimiento previo, salvo en la forma de presentimiento, de su destino en particular. Así, según los poetas, si el hombre sabe que su destino o no, no lo puede evitar, y cada acto consciente o inconsciente de su es un paso hacia ella. Omar Khayyam para mover los dedos es la expresión viva de la idea de destino. El dedo en movimiento, escribe, y habiendo escrito, mueve él. Ni todos, ni la piedad de tu ingenio, deberá atraer de nuevo a cancelar media línea. Ni todos tus lágrimas lavar una palabra de él.
Por lo tanto, los hombres de todas las naciones y los tiempos han experimentado en sus vidas la acción de esta invencible potencia o la ley, y en nuestra nación hoy en día esta experiencia se ha cristalizado en el refrán conciso: el hombre propone y Dios dispone. Pero, contradictorio que parezca, no es una creencia, igualmente generalizada en la responsabilidad del hombre como agente libre. Toda la enseñanza moral es una afirmación de la libertad del hombre para elegir su rumbo y moldear su destino. El hombre y el paciente y sus esfuerzos incansables en la consecución de sus fines son las declaraciones de la conciencia de la libertad y el poder. Esta doble experiencia del destino, por una parte, y la libertad en la otra, ha dado lugar a la polémica interminable entre los creyentes en el fatalismo y los defensores del libre albedrío, una controversia que fue revivido recientemente bajo el término determinismo versus libre albedrío. Entre aparentemente extremos en conflicto siempre hay un camino medio de equilibrio, la justicia o la indemnización que, si bien incluye los dos extremos, no puede decirse que sea uno o el otro, y que aporta tanto a la armonía, y es este camino intermedio el punto de contacto entre dos extremos. La verdad no puede ser partidario, pero, por su naturaleza, es el reconciliador de los extremos, y así, en el caso que nos ocupa, hay un justo medio, que trae el destino y el libre albedrío en estrecha relación, en donde, de hecho, se ve que estos dos hechos indiscutibles en la vida humana, por tanto, no son sino dos aspectos de una ley central, todos y cada uno que abarca principio unificador, a saber, la ley de la causalidad en su aspecto moral. La relación de causalidad moral exige tanto el destino y el libre albedrío, la responsabilidad individual y la predestinación individual. Por la ley de causa debe ser también el derecho de los efectos, y causa y efecto debe ser siempre igual. El tren de la causalidad, tanto en la materia y la mente, debe estar eternamente equilibrada, por lo tanto eternamente justo, perfecto eternamente. Así, cada efecto puede decirse que es una cosa condenada de antemano, pero el poder predeterminar es una causa, y no el decreto de una voluntad arbitraria. El hombre se encuentra implicado en el tren de la causalidad. Su vida está hecha de causas y efectos. Es a la vez una siembra y cosecha una. Cada acto de la suya es una causa que debe ser equilibrado por sus efectos. Se elige la causa, esto es el libre albedrío, no puede elegir, cambiar o evitar el efecto, esto es el destino, por lo que el libre albedrío es sinónimo de la facultad de iniciar causas, y el destino es la participación en los efectos. Por tanto, es cierto que el hombre está predestinado a ciertos fines, pero él mismo, aunque él no lo sabe, emitió el mandato, que lo bueno o lo malo de la cual no hay escape, lo que tiene, por sus propias obras, provocado. Aquí puede ser instado a que el hombre no es responsable de sus actos, que estos son los efectos de su carácter, y que él no es responsable por el carácter, bueno o malo, que se le dio en su nacimiento. Si el carácter es dado en el nacimiento, esto sería cierto, y no sería ninguna ley moral, y sin necesidad de la enseñanza moral, pero los personajes no se les da ya hechos, que se desarrollan, son, de hecho, los efectos, los productos de la propia ley moral, es decir, los productos de los hechos. Personaje resultado de una acumulación de hechos que se han acumulado, por así decirlo, por el individuo durante su vida. El hombre es el hacedor de sus propias obras, como tal, él es el artífice de su propio carácter, y como el hacedor de sus obras y el fabricante de su carácter, él es el moldeador y artífice de su destino. Él tiene el poder de modificar y alterar sus obras, y cada vez que los actos que modifiquen su carácter, y con la modificación de su carácter para bien o para mal, es predeterminar por sí mismo nuevos destinos, destinos desastrosos o benéficos, de acuerdo con la naturaleza de sus actos. El carácter es el destino en sí, como una combinación fija de obras, que lleva en sí los resultados de esas acciones. Estos resultados se esconden las semillas moral en los oscuros recovecos del personaje, a la espera de su temporada de germinación, crecimiento y fruto.
Esas cosas que acontecen a un hombre son los reflejos de sí mismo, que el destino que le perseguía, que era incapaz de escapar por el esfuerzo o evitar mediante la oración, era el demonio implacable de sus propias obras mal exigente y la aplicación de la restitución. Las bendiciones y maldiciones que acuden a él espontáneamente son los ecos, reverberan los sonidos que él mismo envió. Es este conocimiento de la ley perfecta de trabajo a través y por encima de todas las cosas, de la justicia perfecta de funcionamiento y ajuste de todos los asuntos humanos, que permite que el buen hombre para amar a sus enemigos, y para elevarse por encima de todo odio, resentimiento y quejarse, porque él sabe que solo su propia puede llegar a él, y que, a pesar de que está rodeado de perseguidores, sus enemigos no son sino los instrumentos ciegos de una retribución impecable, y por lo que no culpa a ellos, pero con calma recibe sus cuentas, y paga su paciencia deudas morales. Pero esto no es todo, no se limita a pagar sus deudas, sino que tiene cuidado de no contraer ninguna deuda adicional. Se mira y hace que su obra es impecable. Si bien el pago de las cuentas del mal, es por las cuentas bien. Al poner fin a su propio pecado, que está trayendo el mal y el sufrimiento a su fin. Y ahora vamos a considerar cómo la ley se aplica en los casos en particular, en la manifestación exterior de destino a través de acciones y el carácter. En primer lugar, vamos a ver en esta vida presente, por el momento es la síntesis de todo el pasado, el resultado neto de todo lo que un hombre ha pensado y hecho está contenido dentro de él. Es notable que a veces el hombre bueno y el hombre no prospera sin escrúpulos, un hecho que parece poner todas las máximas morales en cuanto a los buenos resultados de relieve la justicia de la cuenta y debido a esto, muchas personas niegan la aplicación de una ley solo en la vida humana, e incluso declarar que es principalmente el injusto que prosperan. Sin embargo, la ley moral existe, y no ha sido alterado o subvertido por las conclusiones superficiales. Hay que recordar que el hombre es un cambio, en evolución. El buen hombre no siempre fue buena, el hombre malo no siempre es malo. Incluso en esta vida, hubo un tiempo, en un gran número de casos, cuando el hombre que está solo, era injusta, cuando el que ahora es tipo, era cruel, y cuando el que ahora es pura, era impura. Por el contrario, hubo un tiempo en esta vida, en algunos casos, cuando el que ahora es injusto, era justo, al que ahora es cruel, era una especie, cuando el que ahora es impura, era puro. Así, el buen hombre que es superada por la calamidad que hoy es el resultado de la cosecha de su siembra el mal antiguo, y más tarde lo que cosechará el feliz resultado de su siembra bien presente, mientras que el hombre malo ahora está cosechando el fruto de su siembra buena antigua, y más tarde lo que cosechará el fruto de su siembra actual de malo. Características se fijan los hábitos de la mente, los resultados de los hechos. Un acto repetido un gran número de veces que pierde el conocimiento, o automático, es decir, que a continuación, parece repetirse sin ningún tipo de esfuerzo por parte del hacedor, de modo que le parece casi imposible no hacerlo, y entonces se ha convertido en una característica mental. He aquí a un hombre de trabajo precarias. Él es honesto, y no es un haragán. Él quiere trabajar y no puede hacerlo. Él se esfuerza mucho, y sigue fallando. ¿Dónde está la justicia en su suerte? Hubo un tiempo en el estado de este hombre cuando había mucho trabajo. Se sentía agobiado con él, lo eludió, y anhelaba facilidad. Pensó que maravilloso sería tener nada que ver. El no apreciar la bendición de su lote. Su deseo para la facilidad está satisfecho, pero el fruto que deseaba, y que pensó que el gusto por lo dulce, se ha convertido en cenizas en su boca. La condición que se apuntó para, a saber, que no tienen nada que hacer, él ha llegado, y allí se ve obligado a permanecer hasta que la lección está bien aprendida. Y es sin duda el aprendizaje que facilita en habitual es degradante, que no tener nada que hacer es una condición de miseria, y que el trabajo es algo noble y bendita. Sus deseos antiguos y los hechos le han llevado donde está, y ahora su deseo actual de trabajar,
su incesante búsqueda y que así lo solicite, al igual que con tanta seguridad de acarrear su resultado benéfico propio. No ya la ociosidad que deseen, su condición presente, como un efecto, la causa de que ya no se propaga, pronto pasará, y obtendrá el empleo, y si toda su mente está puesta en el trabajo, y él lo desea, sobre todo, otra cosa, a continuación, cuando se trata de que se sentirá abrumado con él, sino que fluirá a él desde todos los lados, y él va a prosperar en su industria. Entonces, si él no entiende la ley de causa y efecto en la vida humana, que se preguntarán por qué el trabajo le viene al parecer, no buscada, mientras que otros que la buscan denodadamente no obtenerlo. Nada viene espontáneamente, donde la sombra es, también es la sustancia. Lo que viene para el individuo es el producto de sus propias obras. Como la industria alegre conduce a una mayor prosperidad de la industria y en aumento, y eludió el trabajo realizado o descontento lleva a un menor grado de trabajo y disminución de la prosperidad, así que con todas las condiciones variadas de la vida como los vemos, son los destinos causada por los pensamientos y acciones de cada individuo en particular. Lo mismo sucede con la gran variedad de personajes que son el crecimiento de maduración y maduro de la siembra de los hechos. A medida que el individuo obtiene lo que siembra, por lo que la nación, siendo una comunidad de individuos, también recoge lo que siembra. Naciones llegar a ser grandes cuando sus líderes son hombres, caen y se desvanecen cuando los hombres justos pasarán. Los que están en el poder un ejemplo, bueno o malo, para toda la nación. Grande será la paz y la prosperidad de una nación cuando no se dan dentro de ella una línea de hombres de Estado que, habiendo primero se establecieron en una sublime integridad de carácter, deberá dirigir las energías de la nación hacia la cultura de la virtud y el desarrollo del carácter, sabiendo que sólo a través de la industria personal, la integridad y la nobleza de la prosperidad nacional puede proceder. Sin embargo, por encima de todo, es la gran ley, con calma y con la justicia infalible dictar una a los mortales su destino fugaz, llena de lágrimas o la sonrisa, el tejido de sus manos. La vida es una gran escuela para el desarrollo del carácter, y todos, a través de la lucha y lucha, el vicio y la virtud, el éxito y el fracaso, son poco a poco aprendiendo las lecciones de la sabiduría. Capítulo 2. La ciencia del autocontrol. Vivimos en una era científica. Los hombres de ciencia están contados por miles, y son sin cesar buscando, analizando y experimentando con el fin de descubrimiento y el aumento del conocimiento. Los estantes de nuestras bibliotecas, tanto públicas como privadas, son pesados con su carga de la imposición de volúmenes sobre temas científicos, y los maravillosos logros de la ciencia moderna están siempre delante de nosotros, ya sea en nuestras casas o en nuestras calles, en el país o ciudad, en tierra o mar habrá que tenemos ante nosotros un dispositivo maravilloso, algunos logros recientes de la ciencia, para agregar a nuestra comodidad, aumentando nuestra velocidad, o el ahorro de la mano de obra de nuestras manos. Sin embargo, con todo nuestro vasto acervo de conocimientos científicos, y sus resultados y rápidamente creciente sorprendente en el mundo del descubrimiento y la invención, está ahí, en esta época, una rama de la ciencia que hasta ahora ha caído en la decadencia que se han convertido en casi olvidado, una ciencia, sin embargo, que es de mayor importancia que todas las otras ciencias combinado, y sin el cual toda la ciencia, sino que sirvena con acento los extremos de egoísmo, y la ayuda en la destrucción del hombre, me refiero a la ciencia del autocontrol. Nuestros científicos modernos estudio de los elementos y fuerzas que están fuera de sí mismos, con el objeto de controlar y su utilización. Los antiguos estudiaron los elementos y fuerzas que estaban dentro de ellos mismos, con el fin de controlar y su utilización, y los antiguos maestros poderosos producidos, de los conocimientos en esta dirección, que hasta el día en que se llevan a cabo en reverencia como dioses, y la vasta religiosa organizaciones del mundo se basan en sus logros. Maravilloso como son las fuerzas de la naturaleza, son muy inferiores a esa combinación de fuerzas inteligentes que comprenden la mente del hombre, y que dominan y dirigen las fuerzas ciegas de la naturaleza mecánica.
Por lo tanto, se deduce que, para comprender, controlar y dirigir las fuerzas internas de la pasión, el deseo, la voluntad y el intelecto, es estar en posesión de los destinos de los hombres y las naciones. Al igual que en la ciencia normal, hay, en esta ciencia divina, grados de realización, y un hombre es grande en el conocimiento, grande en sí mismo, y grande en su influencia en el mundo, en la medida que es grande en la autocontrol. El que comprende y domina las fuerzas de la naturaleza exterior es el científico natural, pero que él entiende y domina las fuerzas internas de la mente es el científico divina, y las leyes que operan en la obtención de un conocimiento de las apariencias externas, también operan en la obtención de un conocimiento de las variedades de interior. Un hombre no puede convertirse en un científico logrado en unas pocas semanas o meses, es más, ni siquiera dentro de unos años. Pero solo después de muchos años de investigación minuciosa que puede hablar con autoridad, y se encuentra entre los maestros de la ciencia. Del mismo modo, un hombre no puede adquirir el autocontrol, y convertirse en poseedor de la sabiduría y el conocimiento de paz dando que ese autocontrol confiere, pero por muchos años de paciente labor, un trabajo que es aún más ardua porque es silenciosa, y ambos reconocido y apreciado por otros, y el que quiera seguir esta ciencia con éxito tienen que aprender a estar solo, y sin recompensa trabajo, por lo que cualquier emolumento exterior se refiere. El investigador de la naturaleza persigue, en la adquisición de su tipo particular de conocimiento, los 5 pasos siguientes ordenada y secuencial. 1. Observación, es decir, de cerca y constantemente observa los hechos de la naturaleza. 2. Experimento. Tras conocer, por medio de observaciones repetidas, con ciertos hechos, que los experimentos con esos hechos, con miras al descubrimiento de las leyes naturales. Él pone sus datos a través de procesos rígidos de análisis, y así se entera de lo que es inútil y lo que de valor, y rechaza la antigua y conserva el segundo. 3. Clasificación. Después de haber acumulado y verificado una masa de los hechos por un sinnúmero de observaciones y experimentos, que comienza a clasificar los hechos, para organizarlas en grupos ordenada con el objeto de descubrir alguna ley subyacente, un principio unificador y ocultos, que regula, y une estos hechos. 4. Deducción. De este modo se pasa a la 4ª etapa de la deducción. De los hechos y los resultados que están delante de él, descubre invariables ciertos modos de acción, y por lo tanto revela las leyes ocultas de las cosas. 5. Conocimientos. Después de haber probado y establecido ciertas leyes, se puede decir de un hombre que sabe. Él es un científico, un hombre de conocimiento. Pero el logro del conocimiento científico no es el fin, por grande que es. Los hombres no alcanzar el conocimiento por sí solos, ni que lo mantenga en secreto encerrado en sus corazones, como una hermosa joya en un cofre oscuro. El fin de este conocimiento es el uso, el servicio, el aumento de la comodidad y la felicidad del mundo. Así, cuando un hombre se ha convertido en un científico, que le da al mundo el beneficio de su conocimiento, y desinteresadamente otorga a la humanidad los resultados de todos sus trabajos. Por lo tanto, más allá del conocimiento, hay un paso más allá del uso, es decir, el uso correcto y desinteresada de los conocimientos adquiridos, la aplicación del conocimiento a la invención para el bien común. Cabe señalar que los 5 pasos o procesos enumerados seguir en sucesión ordenada, y que ningún hombre puede convertirse en un científico que omite alguno de ellos. Sin el primer paso de la observación sistemática, por ejemplo, que ni siquiera podía entrar en el reino del conocimiento de los secretos de la naturaleza. Al principio, el buscador de conocimiento tiene ante sí un universo de cosas, las cosas que él no entiende, muchos de ellos, de hecho, parece ser irreconciliable oposición a la otra, y hay una confusión evidente, pero con paciencia y laboriosamente la búsqueda de estos 5 procesos, descubre el orden, la naturaleza y esencia de las cosas, percibe la ley central o leyes que los unen en una relación armoniosa, y así pone fin a la confusión y la ignorancia.
al igual que el científico natural, por lo que con el científico divina, sino que debe llevar a cabo, con la misma autosacrificio de la diligencia, 5 pasos progresivos en la consecución de autoconocimiento, autocontrol. Estos 5 pasos son los mismos que con el científico natural, pero el proceso se invierte, la mente, en lugar de estar centrada en las cosas externas, se volvió sobre sí mismo, y las investigaciones se ejerzan en el ámbito de la mente, de la propia mente, en lugar de en el de la materia. Al principio, el buscador de conocimiento divino se enfrenta a que la masa de los deseos, pasiones, emociones, ideas e intelecciones que él mismo llama, que es la base de todas sus acciones, y de la que procede su vida. Esta combinación de lo invisible, poderosa, sin embargo, las fuerzas parece confuso. Algunos de ellos de pie, al parecer, en conflicto directo con los demás, sin ninguna apariencia o la esperanza de la reconciliación, su mente en su totalidad, también, con su vida que procede de que la mente, no parece tener ninguna relación equitativa a muchos otros mentes y las vidas de él, y en conjunto hay una condición de dolor y confusión de la que querrían escapar. Por lo tanto, empieza por darse cuenta profundamente su estado de ignorancia, porque nadie puede adquirir ya sea el conocimiento natural o divino, si estuviera convencido de que sin un estudio o el trabajo que ya poseía. Con esa percepción de la propia ignorancia, llega el deseo de conocimiento, y el novato en el autocontrol entra en el camino ascendente, en los que son los 5 pasos siguientes. 1. Introspección. Esto coincide con la observación de los científicos naturales. El ojo mental se da vuelta como un faro en las cosas internas de la mente, y su sutil y cada vez se observan diversos procesos y observó con atención. Este paso al costado de gratificaciones egoístas, de las emociones de los placeres mundanos y ambiciones, a fin de observar, con el objeto de la comprensión, la propia naturaleza, es el principio de autocontrol. Hasta ahora, el hombre ha sido impotente a ciegas y arrastrado por los impulsos de su naturaleza, la criatura simple de las cosas y circunstancias, pero ahora se pone un control sobre sus impulsos y, en lugar de ser controlado, comienza a controlar. 2. Autoanálisis. Habiendo observado las tendencias de la mente, que luego se examina de cerca, y se someten a un proceso rígido de análisis. Las tendencias del mal, las que producen efectos dolorosos, se separan de las tendencias buenas, las que producen efectos pacífica, y las diversas tendencias, con las acciones particulares que producen, y los resultados definitivos que invariablemente surgen de estas acciones, poco a poco comprendido por el entendimiento, que es al fin activado para poder seguirlos en su juego y sutiles y profundas ramificaciones rápida. Se trata de un proceso de prueba y probar, y, para el investigador, un periodo de ser probado y demostrado. 3. Ajuste. Por este tiempo, el estudiante práctica de las cosas divinas claramente ante todas las tendencias y los aspectos de su naturaleza, hasta la más profunda inspiración de su mente, y el sutil motivos la mayor parte de su corazón. No hay un lugar o en la esquina izquierda, que no ha explorado y sistema de iluminación con la luz del autoexamen. Está familiarizado con cada punto débil y egoísta, y virtuosa calidad de todos los fuertes. Se considera la altura de la sabiduría para poder vernos como nos ven los demás, pero el profesional de autocontrol va mucho más allá, no solo se ve como lo ven los demás, él se ve como es. Así, de pie frente a frente con él mismo, no tratando de esconderse de algún fallo de secreto, ya no se defendía con halagos agradable, ni subestimar ni sobrevalorar a sí mismo o a sus poderes, y no más la maldición de autoelogio o la autocompasión, que ve toda la magnitud de la tarea que se encuentra delante de él, ve muy claro por delante las alturas de autocontrol, y sabe lo que el trabajo que tiene que hacer para llegar a ellos. Él ya no está en un estado de confusión, pero se ha ganado una idea de las leyes que operan en el mundo del pensamiento, y ahora comienza a ajustar su mente de acuerdo con esas leyes. Se trata de un proceso de escarda, cernido, limpieza.
como las malas hierbas agricultor, limpia y prepara el terreno para sus cultivos, por lo que el estudiante elimina las malas hierbas del mal de su mente, limpia y purifica preparatorias de la siembra las semillas de las acciones justas que deberá presentar la cosecha de una vida bien ordenada. 4. Justicia. Después de haber ajustado sus actitudes y comportamientos a las disposiciones legales de menor importancia que operan en las actividades mentales en la producción de dolor y placer, el malestar y la paz, la tristeza y la felicidad, ahora se percibe que no está involucrado en esas leyes una gran central de ley que, como la ley de la gravitación en el mundo natural, es suprema en el mundo de la mente, una ley para que todos los pensamientos y los hechos son serviles, y por el que se regulan y se mantiene en su propia esfera. Esta es la ley de justicia o justicia, que es universal y supremo. Para esta ley que ahora se conforma, en lugar de pensar y de actuar a ciegas, como la naturaleza se estimula e hizo un llamamiento por las cosas exteriores, que subordina sus pensamientos y los hechos de este principio central. Ya no actúa de sí mismo, pero lo que es correcto, lo que es universal y el derecho eternamente. Ya no es el esclavo abyecto de su naturaleza y circunstancias, él es el dueño de su naturaleza y las circunstancias. Ya no es llevado de acá para allá a las fuerzas de su mente, él controla y orienta los esfuerzos para el cumplimiento de sus fines. Por lo tanto, tener su naturaleza en el control y sometimiento, no tener pensamientos, hacer obras que se oponen a la ley justa, y que, por tanto, que anula la ley con el sufrimiento y la derrota, se eleva por encima del dominio del pecado y la tristeza, la ignorancia y la duda, y es fuerte, tranquilo y apacible. 5. Conocimiento puro. Al pensar bien y actuar bien, que demuestre, por la experiencia, la existencia de la ley divina en la que se enmarca la mente, y que es el principio rector y unificador de todos los asuntos humanos y eventos, ya sea individual o nacional. Así, mediante el perfeccionamiento de sí mismo en el autocontrol, que adquiere el conocimiento divino, que llega al punto en el que se puede decir de él, como del científico natural, que se sabe. Él ha dominado la ciencia del autocontrol, y ha puesto de manifiesto el conocimiento de la ignorancia, el orden de la confusión. Él ha adquirido ese conocimiento de sí mismo que incluye el conocimiento de todos los hombres, que el conocimiento de la propia vida, que abarca el conocimiento de todos en vivo, como para todas las mentes son iguales en esencia, que solo difieren en el grado, se enmarcan en la misma ley, y los mismos pensamientos y actos, por alguna persona que se efectúan, siempre producirá los mismos resultados. Pero esta divina y la paz otorgando los conocimientos, como en el caso del científico natural, no es adquirida por uno mismo solo, porque si esto fuera así, el objetivo de la evolución se vería frustrada, y no está en la naturaleza de las cosas, a caer corto de maduración y realización, y de hecho, el que cree que ganar este conocimiento solo para su propia felicidad que seguramente no. Así que, más allá de la quinta etapa de puro conocimiento, hay una nueva reducción aún de wisdom, que es la aplicación correcta de los conocimientos adquiridos, la derramando sobre el mundo, desinteresadamente y sin medida, el resultado de su labor, lo que acelera el progreso y la humanidad edificante. Se puede decir de los hombres que no han vuelto a su propia naturaleza para controlar y purificarlo, que no puede distinguir claramente entre el bien y el mal, lo correcto e incorrecto. Llegan de las cosas que creen que les dará placer, y tratar de evitar aquellas cosas que ellos creen que se les cause dolor. La fuente de sus acciones en nombre propio, y solo se descubre dolorosamente derecho y de una manera fragmentaria, periódicamente pasa por sufrimientos graves, y cables de anclaje de la conciencia. Más el que practica el autocontrol, pasando por los 5 procesos, que son 5 las etapas de crecimiento. Las ganancias que el conocimiento que le permite actuar desde la ley moral que sostiene el universo. Él sabe bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y, por tanto, saber, vive en conformidad con el bueno y correcto. Ya no tiene que considerar lo que es agradable o lo que es desagradable, pero lo que es correcto, su naturaleza está en armonía con su conciencia,
y no hay remordimiento, su mente está en armonía con la gran ley, y no hay más sufrimiento y el pecado, para él el mal se termina, y bueno es todo en todo. Capítulo 3. Causa y efecto en la conducta humana. Es un axioma con los científicos que todo efecto está relacionado con una causa. Aplicar esto a la esfera de la conducta humana, y no se revela el principio de justicia. Todo científico sabe, y ahora todos los hombres creen, que la armonía perfecta prevalece en cada porción del universo físico, de la mota de polvo en la mayor dom. En todas partes hay un ajuste exquisito. En el universo sideral, con sus millones de soles rodando majestuosamente por el espacio y llevar con ellos sus respectivos sistemas de planetas que giran, su vasta nebulosa, sus mares de meteoros, y su gran ejército de los cometas que viajan por el espacio sin límites con una velocidad inconcebible, perfecto estado prevalece, y de nuevo, en el mundo natural, con sus aspectos multitudinaria de la vida, y su infinita variedad de formas, que son los límites claramente definidos de leyes específicas, a través de la operación de que se evita toda confusión, y la unidad y la armonía eterna obtener. Si esta armonía universal podría ser arbitrariamente roto, incluso en un especial de las pequeñas, el universo dejaría de ser, no puede haber cosmos, pero solo el caos universal. Tampoco puede ser posible en un universo de ley que no debería existir ningún poder personal que está por encima, fuera, y superior a esa ley en el sentido de que puede resistir, o déjela a un lado, porque lo que los seres existen, ya sean hombres o dioses, que existen en virtud de dicha ley, y el más alto, mejor y más sabio entre todos los seres que manifiestan su sabiduría mayor por su obediencia más completa a la ley que es más sabia que la sabiduría, y de que nada más perfecto se pueden imaginar. Todas las cosas, visibles o invisibles, están al servicio de, y entran en el ámbito de aplicación de esta ley infinita y eterna de la relación de causalidad. Como todas las cosas que se ven obedecerla, por lo que todas las cosas invisibles, los pensamientos y las acciones de los hombres, ya sea secreta o abierta, no puede escapar de ella. Hacer el bien, que recompensed, hacer un mal, la igualdad de retribución se debe hacer, la justicia perfecta sostiene el universo, justicia perfecta regula la vida humana y la conducta. Todas las condiciones variables de la vida, ya que su poder en el mundo de hoy, son el resultado de esta ley reaccionar a la conducta humana. El hombre puede, y hace, elegir lo que hace que se ponga en funcionamiento, pero no puede cambiar la naturaleza de los efectos, sino que puede decidir qué pensamientos que se piensa, y lo que las obras que se hacen, pero no tiene poder sobre los resultados de los pensamientos y acciones, que son regulados por la ley hacer caso omiso. El hombre tiene todo el poder para actuar, pero su poder termina con el acto cometido. El resultado del acto no puede ser modificado, anulado, o se han escapado, es irrevocable. Los malos pensamientos y acciones producen condiciones de sufrimiento, buenos pensamientos y acciones determinan las condiciones de la bienaventuranza. Así es, el poder del hombre se limita, y su bendición o la miseria está determinada por su propia conducta. Para conocer esta verdad, la vida vuelve simple, sencillo, e inconfundible, todos los caminos torcidos se enderezan a cabo, las alturas de la sabiduría se revela, y la puerta abierta a la salvación del mal y el sufrimiento se percibe y entró. La vida puede ser comparada a una suma de aritmética. Es asombrosamente difícil y complejo para el alumno que no ha captado todavía la clave de su solución correcta, pero una vez que ésta se percibe y se prendió, se hace tan asombrosamente simple que antes era profundamente desconcertante. Una idea de esta relativa sencillez y la complejidad de la vida puede ser captado mediante el pleno reconocimiento y la realización del hecho de que, si bien hay decenas y quizás cientos, de formas en que puede ser una suma hecho mal, solo hay un camino por el cual se puede ser hecho a la derecha, y que cuando de esa manera a la derecha se encuentra el alumno sabe que es el más adecuado, su perplejidad desaparece, y él sabe que él ha dominado el problema. Es cierto que el alumno, mientras que hace su importe de forma incorrecta,
pueden, y frecuentemente lo hace, que lo ha hecho correctamente, pero no está seguro, su perplejidad sigue ahí, y si es un estudiante serio y apto, que se reconocer su propio error cuando se señala por el profesor. Así que en la vida, los hombres pueden pensar que están viviendo con razón, que se siguen, a través de la ignorancia, a vivir sin ella, pero la presencia de la duda, la perplejidad y la infelicidad son indicios seguros de que la manera correcta no se ha encontrado todavía. Hay alumnos tonto y descuidado a quien le gustaría pasar una suma como correcta antes de haber adquirido un conocimiento verdadero de las cifras, pero el ojo y la habilidad del maestro de detectar rápidamente y exponer la falacia. Así que en la vida no puede existir falsificación de resultados, el ojo de la gran ley revela y expone. 2 veces 5 hará 10 por toda la eternidad, y ninguna cantidad de la ignorancia, la estupidez o el engaño puede traer el resultado de hasta 11. Si se mira superficialmente a un trozo de tela, lo ve como un trozo de tela, pero si va más allá e indaga en su fabricación, y la examina de cerca y con atención, ve que se compone de una combinación de hilos individuales, y, aunque todos los hilos son interdependientes, cada uno persigue su propio hilo de toda manera, nunca que se confunda con su hermana hilo. Esta es la total ausencia de confusión entre los hilos de todo lo que constituye la obra terminada, un trozo de tela. Y cualquier mezcla discordante de la rosca se traduciría en un conjunto de residuos o un inútil trapo. La vida es como un pedazo de tela y los hilos de los que lo componen son las vidas individuales. Los hilos, al tiempo que interdependientes, no son un confundido con el otro. Cada uno sigue su propio curso. Cada individuo sufre y goza de las consecuencias de sus propios actos, y no de los hechos de otro. El curso de cada uno es simple y clara, el conjunto que forman un complicado, pero armónico, la combinación de secuencias. Hay acción y reacción, acción y consecuencia, causa y efecto, y la reacción de contrapeso, consecuencia y efecto está siempre en proporción exacta con el impulso de iniciación. Una pieza duradera y satisfactoria de tela no puede ser de un material de mala calidad, y los hilos de pensamientos egoístas y malas acciones no producen una vida útil y bello, una vida que se usan bien, y tener una inspección detallada. Cada uno hace o su propia vida, no se hace o estropeado por su prójimo, o por algo externo a sí mismo. Cada pensamiento que piensa, cada acto que hace, es otro hilo de mala calidad o auténtico tejido en la prenda de su vida, y como él hace que la prenda para que lo use. Él no se hace responsable por los hechos de su vecino, que no es el custodio de las acciones de su prójimo, que solo es responsable de sus propias obras, sino que es el custodio de sus propias acciones. El problema del mal subsiste en la propia maldad de un hombre, y se resolvió cuando los hechos se purifican. Rousseau dice, hombre, no buscan ya el origen del mal. Tú eres tú mismo su origen. Efecto nunca puede estar divorciada de la causa, nunca pueden ser de naturaleza distinta a la causa. Emerson ha dicho, la justicia no se pospone, una equidad perfecta, se ajusta el equilibrio en todos los aspectos de la vida. Y hay un sentido profundo en el que causa y efecto son simultáneos, y forman un todo perfecto. Así, sobre el instante en que un hombre piensa, por ejemplo, un pensamiento cruel, o que una acción tan cruel, ese mismo instante se ha lesionado su propia mente, él no es el mismo hombre que era el instante previo, es un poco más vil y un poco más triste, y una serie de tales pensamientos y los hechos sucesivos produciría un hombre cruel y miserable. Lo mismo se aplica en sentido contrario, el pensamiento de un tipo de pensamiento, o hacer una buena acción, una nobleza inmediata y la felicidad que asistan, el hombre es mejor de lo que era antes, y un número de tales hechos se produce en un gran y feliz alma. Por tanto, la conducta humana individual determina, por la ley sin errores de causa y efecto, el mérito individual o demérito, la grandeza o la mezquindad individual, la felicidad individual o miseria. Lo que un hombre piensa, lo que hace, que lo es. Si él está perplejo, descontento, inquietud o infelices, que mire a sí mismo,
por allí y en ninguna otra parte es la fuente de todos sus problemas. Capítulo 4. La formación de la voluntad. Sin fuerza de la mente, nada digno de realización se puede hacer, y el cultivo de que la firmeza y la estabilidad de carácter que comúnmente se llama fuerza de voluntad es uno de los deberes de todo hombre, porque su poder es esencialmente necesario tanto para su temporal y eterno bienestar. Fijeza de propósito está en la raíz de todos los esfuerzos exitosos, ya sea en las cosas mundanas o espirituales, y sin ella el hombre no puede ser de otra manera que un desventurado, depende de otros para que el apoyo que debe encontrar dentro de sí mismo. El misterio que se ha lanzado en torno al tema del cultivo de la voluntad de los que anuncian la venta de aviso de lo oculto en la materia para tantos dólares, se debe evitar y disipado, ya que nada podría estar más lejos de la clandestinidad y el misterio de los métodos prácticos mediante los cuales la fuerza de voluntad solo puede ser desarrollada. El verdadero camino del cultivo de la voluntad es solo para encontrarse en la vida comunitaria cotidiana del individuo, y tan obvia y simple es que la mayoría, en busca de algo complicado y misterioso, que pasan desapercibidas. Un pensamiento lógico poco pronto convencerá a un hombre que no puede ser a la vez débil y fuerte al mismo tiempo, que no puede desarrollar una voluntad más fuerte sin dejar de ser un esclavo de las indulgencias débil, y que, por lo tanto, la forma directa y únicamente a la mayor es la fuerza para atacar y vencer sus debilidades. Todos los medios para el cultivo de la voluntad ya están a la mano en la mente y la vida del individuo, sino que residen en el lado débil de su carácter, al atacar y vencer a los que la fuerza necesaria de la voluntad de ser desarrollados. El que ha logrado comprender esta sencilla verdad preliminar, se percibe que toda la ciencia del cultivo se está incorporado en las siguientes 7 reglas. 1. Romper los malos hábitos. 2. Formulario de buenos hábitos. 3. Prestar una atención escrupulosa a la obligación del momento presente. 4. No con fuerza, y al mismo tiempo, todo lo que tiene que hacer. 5. En vivo por la regla. 6. Triunfalmente a través de cualquier emergencia. Se verá que el primer paso es romper con los malos hábitos. Esta no es una tarea fácil. Exige la puesta cuarta parte de un gran esfuerzo, o una sucesión de esfuerzos, y es por los esfuerzos de tal manera que la voluntad solo puede ser fortalecido y enriquecido. Si uno se niega a dar el primer paso, no pueden aumentar en fuerza de voluntad, por someterse a un mal hábito, por el placer inmediato que proporciona, uno pierde el derecho a gobernar sobre sí mismo, y es hasta ahora un esclavo débil. El que por lo tanto evita la autodisciplina, y mira a su alrededor para algunos secretos ocultos, para ganar fuerza de voluntad en el gasto de poco o ningún esfuerzo por su parte, está engañando a sí mismo, y se está debilitando la fuerza de voluntad que ya posee. El aumento de la fuerza de voluntad que se gana por el éxito en la superación de los malos hábitos le permite a uno para iniciar los buenos hábitos, pues, mientras que la conquista de un mal hábito requiere solo la fuerza del propósito, la formación de uno nuevo requiere la dirección inteligente de propósito. Para ello, el hombre tiene que estar mentalmente activo y enérgico, y debe mantener una vigilancia constante sobre sí mismo. Como un hombre tiene éxito en el perfeccionamiento de sí mismo en la segunda regla, no será muy difícil para él para observar el tercero, el de dar una atención escrupulosa a la obligación del momento presente. Exhaustividad es un paso en el desarrollo de la voluntad que no puede ser pasado por alto. Trabajo chapucero es una indicación de debilidad. La perfección debe tener como objetivo, incluso en la más pequeña tarea. Al no dividir la mente, pero dando toda la atención a cada tarea por separado tal como se presenta, de propósito y una intensa concentración de la mente poco a poco ganó, 2 poderes mentales que dan peso y el valor de carácter, y hacer reposo y alegría a sus poseedor. La cuarta regla, la de hacer con fuerza, y al mismo tiempo, lo que se tiene que hacer, es igualmente importante. La ociosidad y una voluntad fuerte, no pueden ir juntos,
y la dilación es una barrera total a la adquisición de la acción intencional. Nada debe aplazar hasta que otra vez, ni siquiera por unos minutos. Lo que debe hacerse ahora se debe hacer ahora. Esto parece una pequeña cosa, pero es de importancia de largo alcance. Esto lleva a la fuerza, el éxito y la paz. El hombre que se va a manifestar una voluntad cultivada también tiene que vivir por ciertas reglas fijas. No a ciegas deben satisfacer sus pasiones e impulsos, pero la escuela debe a la obediencia, él debe vivir de acuerdo a los principios, y no de acuerdo a la pasión. Él debe decidir lo que va a comer y beber y el desgaste, y lo que no quiere comer y beber y el desgaste, la cantidad de comidas por día que se tienen, y en qué momento va a tener, a qué hora va a ir a la cama, ya qué hora se levanta. Se debe establecer reglas para el gobierno de derecha de su conducta en todos los departamentos de su vida, y la religión debe adherirse a ellos. Para vivir libremente y de manera indiscriminada, comiendo y bebiendo y sensualmente dedicarse a la entera disposición del apetito y la inclinación, es ser un mero animal, y no un hombre con la voluntad y la razón. La bestia en el hombre debe ser azotado y disciplinado y puesto en sujeción, y esto solo puede hacerse, de modo que no hay nada en que pronuncia mal humor, ira, irritabilidad, o con mala intención. El hombre de voluntad fuerte no permite la lengua a correr sin pensar y sin control. Todas estas 6 reglas, si practica fielmente, llevará hasta el séptimo, que es el más importante de todas ellas, es decir, con razón, el control de la mente. El autocontrol es la cosa más esencial de la vida, por lo menos entendido todavía, pero que con paciencia las prácticas de las normas aquí establecidas, ponerlos en requisa en todos sus caminos y las empresas, a aprender, por su propia experiencia y los esfuerzos, cómo controlar y entrenar su mente, y para ganar con ello la corona suprema de la masculinidad, la corona de un perfectamente preparado voluntad. Capítulo 5. Minuciosidad. Exhaustividad consiste en hacer pequeñas cosas como si fueran las cosas más grandes en el mundo. Que las cosas pequeñas de la vida son de vital importancia, es una verdad que no entiende en general, y la idea de que las cosas pequeñas pueden dejarse de lado, tirado a un lado, o dificultad más, está en la raíz de esa falta de rigor que es tan común, y que da lugar a un trabajo imperfecto y vive infeliz. Cuando uno entiende que las grandes cosas del mundo y de la vida consiste en una combinación de cosas pequeñas, y que sin esta agregación de las cosas pequeñas las grandes cosas que sería inexistente, a continuación, comienza a prestar especial atención a aquellas cosas que antes considerado como insignificantes. Él por lo tanto adquiere la calidad de rigor, y se convierte en un hombre de utilidad y la influencia, por la posesión o no posesión de esta cualidad puede significar la diferencia entre una vida de paz y poder, y uno de la miseria y debilidad. Todos los empleadores de mano de obra saben relativamente poco frecuente esta calidad es, lo difícil que es encontrar hombres y mujeres que van a poner el pensamiento y la energía en su trabajo, y hacerlo de forma completa y satisfactoria. Mano de obra mal abunda. La habilidad y la excelencia son adquiridos por pocos. Descuido, negligencia, y la pereza son tales vicios comunes que deben dejar de parecer extraño que, a pesar de la reforma social, las filas de los desempleados sigue creciendo, para los que bribón su trabajo el día de hoy, otro día, en la hora de la necesidad profunda, el aspecto y pedir trabajo en vano. La ley de la supervivencia del más apto no se basa en la crueldad, que se basa en la justicia, es un aspecto de la equidad divina que prevalece en todas partes. El vicio recibirá muchos azotes, si no fuera así, ¿cómo podría desarrollarse la virtud? El imprudente y negligente no puede prevalecer, o de pie de igualdad con el atento y diligente. Un amigo mío me dice que su padre le dio a todos sus hijos el siguiente fragmento de consejos: cualquiera que sea su futuro trabajo puede ser, poner toda tu mente en ella y hacerlo bien, que haya continuación, no tienen miedo en cuanto a su bienestar, porque hay muchos que están descuidados y negligentes que los servicios del hombre a fondo son siempre la demanda.
sé que los que tienen, desde hace años, intentó en vano casi segura de mano de obra competente en los ámbitos que no requieren una habilidad excepcional, pero que requieren principalmente de la energía previsión y la atención de conciencia. Se han cumplido uno tras otro por negligencia, la pereza, la incompetencia, y las violaciones persistentes de los derechos, por no hablar de otros vicios que no tienen relación con este tema. Sin embargo, el vasto ejército de desempleados no cesa de clamar en contra de las leyes, contra la sociedad y contra el cielo. La causa de esta falta de rigor común no es difícil de encontrar, sino que radica en que la sed de placer que no solo crea un disgusto por el trabajo constante, sino que hace incapaz de hacer el mejor trabajo y del debido cumplimiento de deber. Hace poco tiempo, un caso estuvo bajo mi observación, una de las muchas de este tipo, de una pobre mujer que se le dio, en su recurso de casación serio, un puesto de responsabilidad y lucrativo. Ella había estado en su puesto solo unos pocos días cuando comenzó a hablar de los viajes de placer que iba a tener ahora que había llegado a ese lugar. Fue dada de alta al final de un mes por negligencia e incompetencia. Cuando dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, por lo que la mente que se ocupa de placer no puede ser concentrado en el correcto funcionamiento del servicio. El placer tiene su propio lugar y tiempo, pero el examen no se debe permitir entrar en la mente durante esas horas que deben dedicarse a sus tareas. Aquellos que, en el ejercicio de su tarea mundana, están continuamente viviendo en placeres previsto, no puede hacer otra cosa que estropear a través de su trabajo, o incluso el abandono cuando el placer parece estar en juego. Rigor es la integridad, la perfección, sino que significa hacer una cosa tan bien que no hay nada que desear, sino que significa hacer el trabajo de uno, si no mejor que nadie más puede hacerlo, al menos no peor que lo mejor que hacen los demás. Esto significa que el ejercicio de pensarlo mucho, la puesta adelante de gran energía, la aplicación persistente de la mente a su tarea, el cultivo de la paciencia, la perseverancia, y un alto sentido del deber. Un antiguo maestro dijo, si algo hay que hacer, vamos a hacer un hombre es, que lo atacan con fuerza, y otro profesor dijo, cualquier cosa que haya tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. El que carece de rigor en sus deberes mundanos, también carecen de la misma calidad en las cosas espirituales. Él no va a mejorar su carácter, será débil y poco entusiasta en su religión, y no va a lograr un fin bueno y útil. El hombre que tiene un ojo puesto en los placeres mundanos y la otra en la religión, y que cree que puede tener la ventaja de ambas condiciones, no será completa, desea en su búsqueda del placer o de su religión, sino que hará un negocio. Lo siento tanto. Es y el poder. Capítulo 6. Mente y construcción de ciclo de vida. Todo, tanto en la naturaleza y las obras del hombre, es producida por un proceso de construcción. La roca se construye de los átomos, la planta, el animal y el hombre están compuestos de células, se construye una casa de ladrillos, y un libro se construye de las letras. Un mundo se compone de un gran número de formas, y una ciudad de un gran número de casas. Las artes, las ciencias y las instituciones de una nación se construye con el esfuerzo de los individuos. La historia de una nación es la construcción de sus obras. El proceso de construcción requiere el proceso alternativo de romper. Las viejas formas que han cumplido su propósito se rompen, y el material del que están compuestos por la entrada en nuevas combinaciones. Hay una integración recíproca y la desintegración. En todos los cuerpos compuestos, las células viejas son sin cesar de ser roto, y se forman nuevas células para tomar su lugar. Las obras del hombre también requiere que se renueva continuamente hasta que se han convertido en viejos e inútiles, cuando son derribadas para que un propósito puede ser mejor servido. Estos dos procesos de descomposición y se acumulan en la naturaleza se llaman la muerte y la vida. En las obras artificiales del hombre están llamados destrucción y restauración. Este doble proceso, que obtiene universal en las cosas visibles, también obtiene universal en las cosas invisibles.
como un cuerpo está hecho de células, y una casa de ladrillos, por lo que la mente de un hombre está construido de pensamientos. Los caracteres diferentes de los hombres son otros que los compuestos de los pensamientos de combinaciones diferentes. En esto vemos la profunda verdad del dicho, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Las características individuales se fijan los procesos de pensamiento, es decir, que se fijan en el sentido de que se han convertido en una parte tan integral del carácter que puede ser alterado o removido por un prolongado esfuerzo de la voluntad, y por tanto la autodisciplina. El carácter se construye en la misma forma que un árbol o una casa se construye, es decir, mediante la adición incesante de nuevos materiales, y que el material está pensado. Con la ayuda de millones de ladrillos se construye una ciudad, con la ayuda de millones de pensamientos de una mente, un personaje, se construye. Cada hombre es un constructor de la mente, si lo reconoce o no. Cada hombre debe pensar forzosamente, y cada pensamiento es otro ladrillo establecidas en el edificio de la mente. Tal es, ladrillo por el que se hace libremente y sin cuidado por un gran número de personas, siendo el resultado caracteres inestable y vacilante que están dispuestos a bajar en la primera ráfaga a poco de problemas o tentación. Algunos, también, poner en la construcción de su mente un gran número de pensamientos impuros, que son los ladrillos podridos tantos que se desmoronan tan rápido como su puesta en funcionamiento, dejando siempre un edificio sin terminar y feo, y que puede permitirse ningún consuelo y sin refugio para su poseedor. Debilitante pensamientos acerca de la salud, enervantes reflexiones acerca de los placeres ilícitos, lo que debilita pensamientos de fracaso, y los pensamientos enfermizos de la autocompasión y autoelogio son inútiles los ladrillos con los que puede haber un templo de la mente sustanciales planteadas. Pensamientos puros, sabiamente elegido y se coloca así, son los ladrillos duraderos tantos que nunca se desmoronará, y de la que un edificio terminado y hermosa, y uno que ofrece comodidad y refugio para su poseedor, puede ser rápidamente levantado. Pensamientos a riostre de fuerza, de confianza, de los derechos, pensamientos inspiradores de una vida grande, libre, sin trabas, y desinteresada, son útiles los ladrillos con los que puede ser un templo de la mente sustanciales planteadas, y requiere la construcción de un templo que el viejo e inútil hábitos de pensamiento se desglosarán y destruidos. De construir más señoriales mansiones, oh alma mía. Como el rollo temporadas rápida. Cada hombre es el constructor de sí mismo. Si él es el ocupante de una choza mal construido de una mente que le permite en las lluvias de muchos problemas, y a través de los vientos que soplan ganas de decepciones a menudo recurrentes, le permitió ponerse a trabajar para construir una mansión más noble que pagar lo mejor protección contra los elementos mentales. Tratando de desviar débilmente la responsabilidad de su Jerry sobre la base de que el diablo, o sus antepasados, ni nada ni a nadie sino a sí mismo, no se sumará a su comodidad, ni ayudarle a construir una vivienda mejor. Cuando se despierta a un sentido de su responsabilidad, y una estimación aproximada de su poder, entonces él comenzará a construir como un verdadero trabajador, y producirá un carácter simétrico y acabado que va a perdurar y ser apreciado por la posteridad, y que, mientras que ofrezcan una protección infalible para sí mismo, seguirá dando refugio a más de uno que lucha cuando ha fallecido. El universo visible, todo se enmarca en unos pocos principios matemáticos. Todas las maravillas del hombre en el mundo material han sido provocados por la observancia rígida de unos cuantos principios básicos, y todo lo que haya la realización de una vida exitosa y feliz, y hermosa, es el conocimiento y la aplicación de unos pocos sencilla, los principios de la raíz. Si un hombre es erigir un edificio que es resistir las tormentas más feroces, tiene que basarse en un principio simple, matemáticas, o la ley, tales como el cuadrado o el círculo. Si se hace caso omiso de esto, su edificio se tambalee hacia abajo, incluso antes que se termine. Del mismo modo, si un hombre es la de construir una vida exitosa, fuerte y ejemplar, una vida que se resisten tenazmente los más feroces tormentas de la adversidad y la tentación, debe estar enmarcada en un simples, sin desviaciones principios morales.
4 de estos principios son la justicia, rectitud, sinceridad y bondad. Estas 4 verdades éticas son a la realización de una vida lo que las 4 líneas de un cuadrado son para la construcción de una casa. Si un hombre les ignora y piensa que para obtener éxito y la felicidad y la paz por la injusticia, el engaño y el egoísmo, que se encuentra en la posición de un constructor que se imagina que puede construir una vivienda sólida y duradera sin tener en cuenta la disposición relativa de las líneas de matemáticas, y él, al final, obtener única decepción y el fracaso. Es posible que, durante un tiempo, ganar dinero, que lo engañan haciéndoles creer que la injusticia y la deshonestidad pagan bien, pero en realidad su vida es tan débil e inestable que está listo en cualquier momento a caer, y cuando viene un periodo crítico, como vienen se debe, sus asuntos, su reputación y sus riquezas se desmoronan a las ruinas, y es enterrado en su propia desolación. Es totalmente imposible que un hombre para lograr una vida verdaderamente feliz y exitoso que hace caso omiso de los 4 principios morales enumerados, mientras que el hombre que los observa escrupulosamente en todas sus relaciones no pueden fallar más de éxito y felicidad que la Tierra puede fallar de la luz y el calor del Sol mientras se mantiene a su órbita legal, porque él está trabajando en armonía con las leyes fundamentales del universo, que está construyendo su vida sobre una base que no puede ser alterado o derrocado, y, por tanto, todo lo que lo hace será tan fuerte y duradero, y todas las partes de su vida será tan coherente, armónica y unida firmemente que no puede ser reducido a ruinas. En todas las formas universales que se construyen por el gran invisible e infalible de energía, se encontrará que la observancia de la ley matemática se lleva a cabo con infalible exactitud hasta el más mínimo detalle. El microscopio revela el hecho de que lo infinitamente pequeño es tan perfecto como lo infinitamente grande. Un copo de nieve es tan perfecto como una estrella. Del mismo modo, en la construcción de un edificio por el hombre, el más estricto se debe prestar atención a cada detalle. Una fundación debe ser puesto, y, aunque es de ser enterrado y oculto, que debe recibir el mayor cuidado, y se hizo más fuerte que cualquier otra parte del edificio. A continuación, piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo es cuidadosamente establecidas con la ayuda de la plomada, hasta que por fin el edificio se encuentra completo en su durabilidad, fuerza y belleza. Aún así es con la vida de un hombre. El que quiera tener una vida segura y bendecida, una vida libre de las miserias y los fracasos a las víctimas que caen tantos, debe llevar a la práctica de los principios morales en todos los detalles de su vida, en cada servicio momentáneo y operación trivial. En cada pequeña cosa que tiene que ser completo y honesto, dejando de lado nada. A la negligencia o aplican mal cualquier pequeño detalle que ser el hombre comercial, agricultor, hombre profesional, o el artesano es lo mismo que dejar de lado una piedra o un ladrillo en un edificio, y será una fuente de debilidad y problemas. La mayoría de los que no llegará a la pena hacerlo a través de dejar de lado la aparentemente insignificantes detalles. Es un error común suponer que las cosas pequeñas se pueden pasar por él, y que las cosas más grandes son más importantes, y deben recibir toda la atención, pero una rápida mirada al universo, así como una pequeña reflexión seria sobre la vida, va a enseñar la lección de que nada grande puede existir que no se compone de pequeños detalles, y en la composición de la que cada detalle es perfecto. El que adopta los 4 principios éticos como la ley y la base de su vida, que levanta el edificio de carácter sobre ellos, que en sus pensamientos, palabras y acciones no se desvían de ellos, el que cada servicio y cada transacción que pasa se lleva a cabo en estricta conformidad con sus exacciones, como un hombre, por el que se establecen las bases ocultas de la integridad del corazón de forma segura y con fuerza, no puede dejar de levantar una estructura que pondrá en su honor, y él está construyendo un templo en el que puede descansar en paz y felicidad, aun el más fuerte y hermoso templo de su vida. Capítulo 7. El cultivo de la concentración. La concentración o la interposición de la mente a un centro y mantenerlo allí, es vitalmente necesario para la realización de cualquier tarea. Es el padre de la minuciosidad y la madre de la excelencia. Como una facultad, no es un fin en sí mismo,
pero es una ayuda para todas las facultades, todo el trabajo. No es un fin en sí mismo, es sin embargo un poder que sirve a todos los efectos. Como el vapor en la mecánica, es una fuerza dinámica en el mecanismo de la mente y las funciones de la vida. La facultad es un bien común, aunque en su perfección es raro, tal como sé y la razón son bienes comunes, aunque perfectamente preparado. Voluntad y una razón global son raras las posesiones y el misterio que algunos escritores místicos modernos han lanzado alrededor de ellas es totalmente superflua. Cada hombre de éxito, en la dirección que su éxito puede radicar, la concentración de las prácticas, aunque no sepa nada de ella como un objeto de estudio, cada vez que uno llega a ser absorbida en un libro o una tarea, o absorto en la devoción o asidua de los impuestos, la concentración, en un grado mayor o menor medida, se pone en juego. Muchos libros que tienen por objeto dar instrucciones sobre la concentración de hacer su práctica y la adquisición de un fin en sí mismo. Que esto, no hay ni la más rápida manera más segura de su destrucción. La fijación de la mirada en la punta de la nariz, al pomo de una puerta, una imagen, un símbolo místico, o el retrato de un santo, o el centrado de la mente sobre el ombligo, la glándula pineal, o algún punto imaginario en el espacio. He visto todos estos métodos en serio aconseja en las obras sobre este tema, con el objeto de la concentración de la adquisición. Es como tratar de alimentar el cuerpo con solo mover la mandíbula como en el acto de comer, sin tomar alimentos. Tales métodos evitar que el extremo en el que se proponen conducen a la concentración y la dispersión, no, hacia la debilidad y la estupidez en lugar de hacia el poder y la inteligencia. He conocido a los que han desperdiciado, por estas prácticas, qué medida de concentración que en un primer momento poseía, y se han convertido en presa de una mente débil y errante. La concentración es una ayuda para la realización de algo, no es el hacer de algo en sí mismo. Una escalera no tiene conocimiento divino, o el barrido de un piso, sin recurrir a métodos que no tienen ninguna incidencia práctica sobre la vida, por lo que es la concentración, pero la interposición de una mente bien controlada con el hacer de lo que se tiene que hacer. El que hace su trabajo en un sinsentido, de forma apresurada o irreflexiva, y recurre a sus métodos de concentración artificial, a su pomo de la puerta, su imagen, o una extremidad nasal, con el fin de ganar lo que imagina que es algún tipo de poder místico, sino que es una cualidad muy común y práctico, a pesar de que puede derivar hacia la locura. Y yo sabía que un hombre que se volvió loco por estas prácticas, no se incrementará en la firmeza de mente. El gran enemigo de la concentración, y por lo tanto de todas las habilidades y el poder, es un vacilante, errante, el valor de indisciplina en sí mismo, pero solo en la medida en que nos permite llegar a algo que de otro modo podría no llegar. De la misma manera, la concentración es la que permite a la mente para lograr con facilidad lo que sería de otro modo imposible de lograr, pero de por sí es una cosa muerta, y no un logro de vida. La concentración es tan entrelazada con los usos de la vida que no puede ser separado del servicio, y el que trata de adquirir, aparte de su tarea, su deber, no solo no, pero disminuirá, y aumentar, no a su control sí sin valor. Pensamientos calculan, ordenado, y dirigida a un punto dado, son invencibles, confusión, duda, y la dificultad para dejar paso a su enfoque magistral. Pensamiento concentrado en gran medida entra en todos los éxitos, e informa a todas las victorias. No hay más ciencias, el comercio, en todo aprendizaje, la conducta, la religión. Para ser capaz de pintar, hay que pintar. Para saber cómo utilizar una herramienta con habilidad, se debe utilizar la herramienta. Para ser aprendido, debe aprender. Para ser sabio, que tiene que hacer cosas sabias, y de concentrar su mente con éxito, que debe concentrarse. Pero el hacer no es todo, hay que hacerlo con energía e inteligencia. El inicio de la concentración, entonces, es ir a su tarea diaria y poner su mente en ella, con lo que toda tu inteligencia y la energía mental a un enfoque en lo que se tiene que hacer, y cada vez que los pensamientos se encuentran vagando sin rumbo de distancia, que debe ser llevada, sin demora de vuelta a la cosa en la mano.
Así, el centro en la que vas a traer a su mente a un punto, es, no la glándula pineal o una pintura en el espacio, pero el trabajo que están haciendo todos los días, y su objeto en tanto, la concentración es poder para hacer su trabajo con una rapidez sin problemas y la habilidad consumada, pues hasta que lo puede hacer su trabajo, no han logrado algún grado de control sobre la mente, que no han adquirido el poder de concentración. Este de gran alcance de enfoque de su pensamiento y de la energía y en el hacer de las cosas es difícil al principio, ya que todo vale la pena adquirir es difícil, pero los esfuerzos de todos los días, hizo enérgicamente y con paciencia seguimiento, que pronto dará lugar a una medida de autocontrol, se le permiten a uno lograr una mente fuerte y penetrante que soportara cualquier trabajo realizado, una cuenta que rápidamente comprender todos los detalles de la obra, y disponer de ellos con una precisión y expedición, que por tal motivo, aumenta su capacidad de concentración, ampliar su utilidad en el esquema de las cosas, y aumentar su valor para el mundo, por ello, invita más noble de oportunidades, y abriendo la puerta a mayores derechos, sino que también va a experimentar la alegría de un más amplio y vida más plena. En el proceso de concentración que son las 4 etapas siguientes. 1. Atención. 2. Contemplación. 3. Abstracción. 4. La actividad en reposo. Al principio los pensamientos son arrestados, y la mente está fija en el objeto de concentración, que es la tarea en mano. Se trata de la atención. La mente entonces se despertó en el pensamiento vigoroso sobre la manera de proceder con la tarea, esta es la contemplación. La contemplación prolongada conduce a un estado de ánimo en el que las puertas de los sentidos se cierran contra la entrada de distracciones externas, los pensamientos que se envuelven en, y con el exclusivo e intensamente centrada en el trabajo en la mano, esto es la abstracción. La mente centrada en la reflexión profunda llega a un estado en el que el trabajo se logra el máximo con el mínimo de fricción, esto es la actividad en reposo. La atención es la primera etapa en todos los trabajos con éxito. Ellos que no tienen que fracasar en todo. Tales son los perezosos, los irreflexivos, a los indiferentes e incompetentes. Cuando la atención es seguido por un despertar de la mente para pensar seriamente, a continuación, la segunda etapa se alcanza. Para asegurar el éxito en todo mundo las empresas ordinarias, no es necesario ir más allá de estas 2 etapas. Se llega a ellos, en mayor o menor grado, por todo lo que gran ejército de trabajadores calificados y competentes, que lleva a cabo el trabajo del mundo en sus múltiples departamentos, y solo un pequeño número relativamente llegar a la tercera fase de la abstracción, pues cuando la abstracción se alcanza, hemos entrado en la esfera del genio. En las 2 primeras etapas, el trabajo y la mente están separados, y el trabajo se hace más o menos laboriosa, y con un grado de fricción, pero en la tercera fase, un matrimonio de la obra con la mente se lleva a cabo, no es una fusión, una unión, y 2 se hacen uno, entonces hay una mayor eficiencia con menos mano de obra y la fricción. En la perfección de las 2 primeras etapas, la mente es objetivamente comprometidos, y es fácil de extraer de su centro por lugares de interés externas y los sonidos, pero cuando la mente ha alcanzado la perfección en la abstracción, la subjetiva método de trabajo se lleva a cabo, a diferencia de la objetivo. El pensador es entonces ajeno al mundo exterior, pero más fuertemente en sus operaciones mentales. Si se le habla, no oír, y si suministrados con recursos más vigoroso, que traerá de vuelta a su mente a cosas que están fuera como uno que sale de un sueño. De hecho, esta abstracción es una especie de sueño despierto, pero su similitud con un sueño termina con el estado subjetivo, no obtener en las operaciones mentales de ese estado, en el que, en lugar de la confusión del sueño, hay un orden perfecto, penetrante perspicacia y una amplia gama de comprensión. El que logra la perfección en la abstracción se manifiesta en el genio particular del trabajo sobre el que se centra su mente. Inventores, artistas, poetas, científicos, filósofos, y todos los hombres de genio, son hombres de la abstracción.
Logran subjetivamente, y con facilidad, lo que el objetivo de los trabajadores hombres que no han logrado aún más allá de la segunda etapa de la concentración, no se puede lograr con el trabajo más extenuante. Cuando la cuarta etapa, la de la actividad en reposo, se logra, entonces la concentración en su perfección se adquiere. No puedo encontrar una sola palabra que se expresa plenamente esta condición dual de la intensa actividad combinada con firmeza y de descanso, y por ello han empleado el término actividad en reposo. El término parece contradictorio, pero la simple ilustración de una peonza que sirve para explicar la paradoja. Cuando una tapa gira a la máxima velocidad, el rozamiento se reduce al mínimo, y la parte superior se supone que la condición de reposo perfecto, que es un espectáculo tan hermoso a la vista, y por lo cautivante de la mente, de la estudiante, quien dice su parte superior está dormido. La parte superior es aparentemente inmóvil, pero el resto no, de la inercia, pero de intensa actividad y perfectamente equilibrado. Así que la mente que ha adquirido la concentración es perfecta, cuando se dedicaban a esa intensa actividad del pensamiento que se traduce en el trabajo productivo de la más alta clase, en un estado de equilibrio, calma y el reposo en calma. En el exterior, no hay actividad aparente, sin perturbaciones, y la cara de un hombre que ha adquirido este poder asumir una calma más o menos radiante, y la cara será más sublime calma cuando la mente está más intensamente comprometido con el pensamiento activo. Cada etapa de la concentración tiene su poder especial. Así, la primera etapa, cuando perfeccionado, conduce a la utilidad, la segunda conduce a la destreza, la habilidad, el talento, la tercera lleva a la originalidad y el genio, mientras que el cuarto lleva a la maestría y el poder, y hace que los líderes y maestros de los hombres. En el desarrollo de la concentración, también, como en todos los objetos de crecimiento, las siguientes etapas encarnan los anteriores en su totalidad. Así, en la contemplación, la atención se encuentra, en la abstracción, tanto en la atención y la contemplación son consagrados, y el que ha alcanzado la última etapa, pone en juego, en el acto de la contemplación, todas las cuatro etapas. El que se ha perfeccionado en la concentración de poderes, en cualquier momento, para llevar sus pensamientos a un punto sobre cualquier asunto, y buscar en ella con la luz fuerte de una comprensión activa. Él puede tener tanto una cosa y apoyarla con la deliberación de igualdad. Él ha aprendido a usar sus facultades de pensamiento a los fines fijados, y guiarlos hacia fines definidos, es un hacedor de cosas inteligentes, y no un vagabundo débil en medio de pensamiento caótico. Decisión, la energía, el estado de alerta, así como la deliberación, el juicio y la gravedad, ha de acompañar el hábito de la concentración, y que lleva un fuerte entrenamiento mental que implica su cultivo, a través de utilidad cada vez mayor y el éxito en ocupaciones mundanas, hacia esa forma superior de la concentración llamada meditación, en el que se convierte en la mente iluminada por Dios, y adquiere el conocimiento celestial. Capítulo 8. Práctica de la meditación. Cuando aspiración se une a la concentración, el resultado es la meditación. Cuando un hombre desea intensamente para alcanzar y hacer realidad una, más puro y más radiante de la vida superior a lo meramente mundano y amante de la vida de placer, que se dedica a la aspiración, y cuando seriamente se concentra sus pensamientos en la constatación de que la vida, practica la meditación. Sin aspiración intensa, no puede haber la meditación. El letargo y la indiferencia son fatales para su práctica. Cuanto más intensa es la naturaleza de un hombre, más fácilmente se encuentra en la meditación, y cuanto más éxito se lo practica. Una naturaleza de fuego lo más rápidamente escala a las alturas de la verdad en la meditación, cuando sus aspiraciones se han convertido en lo suficientemente despierta. La concentración es necesaria para el éxito terrenal, la meditación es necesaria para el éxito espiritual. Habilidades y conocimientos mundanos son adquiridos por la concentración, habilidad espiritual y el conocimiento se adquiere por la meditación.
Por la concentración de un hombre puede escalar las más altas cotas de genialidad, pero no puede escalar las alturas celestiales de la verdad. Para lograr esto, debe meditar. Por la concentración de un hombre puede adquirir la comprensión maravilloso y gran poder de un César. Por la meditación se puede llegar a la sabiduría divina y la paz perfecta de un Buda. La perfección de la concentración es poder, la perfección de la meditación es sabiduría. Por la concentración, los hombres adquieren habilidades en el hacer de las cosas de la vida, en la ciencia, arte, comercio, etc., sino por la meditación, que adquieren la habilidad en la vida misma, en la justicia, la iluminación, sabiduría, etc. Santos, sabios salvadores y maestros divina, son los productos terminados de la meditación santa. Las 4 etapas de la concentración se ponen en juego en la meditación, la diferencia entre las dos potencias de ser uno de dirección, y no de la naturaleza. La meditación es por tanto la concentración espiritual, el ejercicio de la mente a centrarse en su búsqueda del conocimiento divino, la vida divina, la vivienda intenso, en el pensamiento, la verdad. Así, un hombre aspira a conocer y se dan cuenta, por encima de todo lo demás, la verdad, sino que luego le da la atención a la conducta, a la vida, a la autopurificación, prestar atención a estas cosas, que pasa a la grave la contemplación de los hechos, problemas y misterio de la vida. Así, contemplando, llega a amar la verdad tan plena e intensamente para llegar a ser totalmente absorbida en ella. La mente se aleja de sus andanzas en una multitud de deseos, y resolviendo uno a uno los problemas de la vida, se da cuenta que la profunda unión con la verdad que es el estado de abstracción, y por lo tanto absorben en la verdad, no es que el equilibrio y la serenidad de su carácter, que la divina acción en reposo, que es la calma mental y la paz de la mente iluminada y emancipada. La meditación es más difícil la práctica de la concentración porque se trata de una forma mucho más severa autodisciplina de la que obtiene de la concentración. Un hombre puede practicar la concentración sin purificar su corazón y su vida, mientras que el proceso de purificación es inseparable de la meditación. El objeto de la meditación es la iluminación divina, la consecución de la verdad, y por lo tanto entrelazada con la pureza y la rectitud práctica. Así, mientras que, en un primer momento, el tiempo dedicado a la meditación real es corta, tal vez solo media hora en la madrugada, los conocimientos adquiridos en esa media hora de aspiración vivos y pensamiento concentrado se encarna en la práctica durante todo el día. En la meditación, por tanto, toda la vida de un hombre está involucrado, y a medida que avanza en su práctica se vuelve más y más equipado para desempeñar las funciones de la vida en las circunstancias en las que se puede poner, porque se hace más fuerte, más santo, más tranquilo, y más sabio. El principio de la meditación es doble, a saber: 1. La purificación del corazón por el pensamiento repetitivo de las cosas puras. 2. El logro del conocimiento divino por el que incorpora tal pureza en la vida práctica. El hombre es un pensamiento que es, y su vida y carácter se determinan por los pensamientos en el que habitualmente reside. En la práctica, la asociación, y el hábito, los pensamientos tienden a repetirse con mayor y mayor facilidad y frecuencia, el personaje en un determinado sentido mediante la producción automática de que la acción que se llama hábito. Para solucionar por vivienda cada día en pensamientos puros, el hombre de las formas de meditación el hábito de pensar puro e iluminado que conduce a acciones puras e iluminado y bien realizado funciones. Por la repetición incesante de pensamientos puros, que al fin se hace uno con esos pensamientos, y es un ser purificado, manifestando su logro en las acciones puras, en una vida serena y racional. La mayoría de los hombres viven en una serie de deseos en conflicto, las pasiones, las emociones, y las especulaciones, y hay inquietud, incertidumbre y tristeza, pero cuando un hombre comienza a entrenar su mente en la meditación, poco a poco gana el control sobre este conflicto hacia el interior por llevar sus pensamientos a un foco en un principio central. De esta manera, los viejos hábitos de pensamiento impuro y erróneos y la acción se rompen,
y los nuevos hábitos de pensamiento puro e iluminado y la acción se forman, el hombre se vuelve más y más reconciliado con la verdad, y hay cada vez mayor armonía y comprensión, cada vez mayor perfección y la paz. Una aspiración de gran alcance y alta hacia la verdad es siempre acompañado con un agudo sentido de la tristeza y la brevedad y el misterio de la vida, y hasta que esta condición de la mente se alcanza, la meditación es imposible. Simplemente meditando, o pasar el tiempo soñando en reposo, hábitos a los cuales la palabra meditación se aplica con frecuencia, están muy lejos de la meditación, en el sentido espiritual elevada que atribuimos a esa condición. Es fácil de ensueño error para la meditación. Se trata de un error grave que debe ser evitado por un esfuerzo para meditar. Los dos no deben ser confundidos. Reverie es un flojo soñando en que un hombre se cae, la meditación es un pensamiento fuerte, decidida en el que se levanta un hombre, ensoñación es fácil y placentera, la meditación es en un primer momento difícil y fastidioso. Ensoñación se desarrolla en la indolencia y el lujo, la meditación surge de arduo y la disciplina. Ensueño es el primer atractivo, a continuación, sensible, sensual y entonces. La meditación es la primera prohibición, a continuación, rentable y, a continuación pacífica. Ensoñación es peligroso, sino que socava la autocontrol. La meditación es de protección, sino que establece el autocontrol. Hay ciertos signos por los cuales se puede saber si él está participando en la ensoñación o la meditación. Las indicaciones de ensueño son los siguientes. 1. El deseo de evitar el esfuerzo. 2. El deseo de experimentar el placer de soñar. 3. Un disgusto creciente de los deberes mundanos. 4. El deseo de eludir las propias responsabilidades mundanas. 5. El miedo de las consecuencias. 6. El deseo de obtener dinero con el menor esfuerzo posible. 7. La falta de autocontrol. Las indicaciones de la meditación son: 1. Aumento de la energía tanto física como mental. 2. Un intenso esfuerzo de la sabiduría. 3. Una disminución de fastidio en el cumplimiento del deber. 4. Una firme determinación de cumplir fielmente todas las responsabilidades mundanas. 5. La libertad del miedo. 6. Indiferencia a la riqueza. 7. La posesión de autocontrol. Hay ciertos momentos, lugares y condiciones y en las que es imposible meditar, otros en donde es difícil para meditar, y otros en donde la meditación se vuelve más accesible, y estos, que deben ser conocidos y vigilados con cuidado, son los siguientes. Tiempos, lugares y condiciones en que la meditación es imposible. 1. De los casos, o inmediatamente después de las comidas. 2. En los lugares de placer. 3. En lugares muy concurridos. 4. Al caminar rápidamente. 5. Mientras está acostado en la cama por la mañana. 6. Mientras que el tabaquismo. 7. Mientras está acostado en un sofá o una cama para la relajación física y mental. Tiempos, lugares y condiciones en que la meditación es difícil. 1. Por la noche. 2. En una sala con mobiliario de lujo. 3. Mientras está sentado en un asiento suave, con un rendimiento. 4. Si bien el uso de ropa gay. 5. Cuando en la empresa. 6. Cuando el cuerpo está cansado. 7. Si el cuerpo se le da demasiada comida. Tiempos, lugares y condiciones en que lo mejor es meditar. 1. Muy temprano por la mañana. 2. Inmediatamente antes de las comidas. 3. En la soledad. 4. En el aire libre o en una habitación sencillamente amueblada. 5. Mientras está sentado en un asiento duro. 6. Cuando el cuerpo es fuerte y vigorosa. 7.
cuando el cuerpo es modesta y sencillamente vestida. Se verá en las instrucciones de lo anterior resulta que la facilidad, de lujo, y la indulgencia, que inducen el sueño, que dificultan la meditación, y cuando muy pronunciadas hacen que sea imposible, mientras que arduo, la disciplina y la abnegación, que disipar el sueño, hacer meditación comparativamente fácil. El cuerpo también debe ser ni sobrealimentados, ni hambre, ni con harapos, ni alarde de vestido. No debe estar cansado, pero debe estar en su punto más alto de la energía y fuerza, como la celebración de la mente a un tren de pensamiento concentrado sutil y elevado requiere un alto grado tanto de la energía física y mental. La aspiración a menudo puede ser mejor despertado, y la mente renovada en la meditación, por la repetición mental de un noble precepto, una bella frase o un verso de la poesía. De hecho, la mente que está listo para la meditación instintivamente adoptar esta práctica. Mera repetición mecánica no sirve para nada, y hasta un obstáculo. Las palabras repetidas debe ser tan aplicable a nuestra propia condición que se vivía en amor y con devoción concentrada. En esta aspiración y la concentración de manera armónica se combinan para producir, sin tensión excesiva, el estado de meditación. Todas las anteriores condiciones indicadas son de suma importancia en las primeras etapas de la meditación, y debe tenerse muy en cuenta y debidamente observado por todos los que se esfuerzan por adquirir la práctica, y se esfuerzan los que siguen fielmente las instrucciones, y quien y perseverar, se no deje de reunir en, a su debido tiempo, la coser y la paz, y sin duda va a comer de la fruta dulce de la meditación santa. En este capítulo, James Allen destaca la importancia de la práctica de la meditación como una herramienta para lograr la calma mental, la sabiduría y la realización espiritual. A través de su escritura, nos recuerda que la meditación no es una práctica exclusiva de una religión o cultura en particular, sino hablar nuestros pensamientos y emociones, cultivar la atención plena y desarrollar la intuición y la percepción. Al adoptar la práctica de la meditación, podemos transformar nuestras vidas, cultivar la paz interior y la sabiduría, y alcanzar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La meditación también puede ser una herramienta para ayudarnos a superar el estrés, la ansiedad y otras dificultades de la vida. En conclusión, el capítulo nos muestra que la meditación es una práctica poderosa y transformadora que puede ayudarnos a alcanzar la realización espiritual, la paz interior y la sabiduría. Al hacer de la meditación una parte integral de nuestra vida diaria, podemos lograr una mayor claridad mental y emocional, mejorar nuestras relaciones y experimentar una mayor conexión con el mundo que nos rodea. Capítulo 9. El poder del propósito. Dispersión es la debilidad, la concentración es poder. La destrucción es una dispersión, la preservación de la unificación, proceso. Las cosas son útiles y los pensamientos son poderosos en la medida que sus partes están fuertemente y se concentró de manera inteligente. El propósito es altamente concentrado pensamiento. Todas las energías mentales se dirigen a la consecución de un objeto, y los obstáculos que se interponen entre el pensador y el objeto son, uno tras otro, desglosadas y superar. El propósito es la piedra angular en el templo de los logros. Se une y mantiene unidos en un todo lo que de otro modo quedarían dispersos e inútiles. Vaciar caprichos, fantasías efímeras, deseos vagos, y las resoluciones a medias no tienen cabida en fin. En la determinación sostenida para llevar a cabo no es un poder invencible que se traga todas las consideraciones inferior, y las marchas directa a la victoria. Todos los hombres de éxito son hombres de propósito. Ellos se aferran a una idea, un proyecto, un plan, y no dejarlo ir, sino que la acaricia, la cría en ella, tienden y desarrollarlo, y cuando atacó por las dificultades, se niegan a ser engañado en la entrega y, de hecho, la intensidad de los aumentos de propósito con la creciente magnitud de los obstáculos encontrados. Los hombres que han moldeado los destinos de la humanidad han sido hombres fuertes y propósito, al igual que los romanos, por su camino,
que han seguido a lo largo de un sendero bien definido, y se han negado a desviarse a un lado incluso cuando la tortura y la muerte se enfrentó a ellos. Los grandes líderes de la carrera son los que toman la carretera mental, y la humanidad sigue los caminos intelectuales y espirituales que han forjado y golpeado. Grande es el poder del propósito. Para saber cuán grande es, que un hombre que estudió en la vida de aquellos cuya influencia ha dado forma a los extremos de las naciones y dirige los destinos del mundo. En un Alejandro, César o Napoleón, vemos el poder del propósito al que se dirigen los canales mundanas y personales. En un Confucio, Buda o Cristo, nosotros percibimos su poder más vasto que su curso es largo y celestial camino sin personal. Propósito va con la inteligencia. Hay efectos menores y mayores de acuerdo con los grados de inteligencia. Una gran mente siempre será grande objeto. Una inteligencia débil será sin fin. Una mente a la deriva sostiene una medida del subdesarrollo. ¿Qué se puede resistir a un propósito inquebrantable? ¿Qué puede estar en contra de ella o dar vuelta a un lado? Rendimientos de materia inerte a una fuerza viva, y sucumbe a la circunstancia de poder del propósito. En verdad, el hombre de propósito ilegal será, en el logro de sus fines, se destruye, pero el hombre de buen propósito ilegal no puede fallar. Solo se necesita que todos los días renovar el fuego y la energía de su resolución fija, para consumar su objetivo. El hombre débil, que se lamenta porque se entiende mal, no en gran medida alcanzar, el hombre vano, que a un lado de su resolución con el fin de complacer a los demás y ganar su aprobación, no muy logrará, el hombre de doble ánimo, que piensa poner en peligro su propósito, se producirá un error. El hombre de propósito fijo que, si los malentendidos y las acusaciones de falta, o halagos y promesas justo, la lluvia sobre él, no cede una fracción de su resolución, es el hombre de la excelencia y el logro, de éxito, la grandeza, el poder. Obstáculos estimular el hombre de propósito, nervio dificultades el al esfuerzo renovado, errores, pérdidas, dolores, no dominarlo, y los fracasos son pasos en la escalera del éxito, porque es siempre consciente de la certeza del logro final. Todas las cosas en el rendimiento pasado a la silenciosa e irresistible, toda la energía conquista de propósito. Fuera de la noche que me cubre, negro como el cielo de polo a polo, doy las gracias a los dioses si existen. Por mi alma invicta, caído en las garras de las circunstancias. Noé quejó y gritó en voz alta, bajo el contundente de azar. Mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigo de desplazamiento. Yo soy el amo de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma. Capítulo 10. La alegría de la realización. Joy es siempre el acompañamiento de una tarea con éxito. Una empresa completa, o una pieza de trabajo, siempre trae descanso y satisfacción. Cuando un hombre ha cumplido con su deber, que es alegre y feliz, dice Emerson, y no importa lo insignificante que la tarea puede parecer, el hacer de ella con fe y con la energía con toda el alma siempre resulta en la alegría y la paz de la mente. De todos los hombres miserables, el gandul es el más miserable. Pensando en la facilidad para encontrar la felicidad y en evitar tareas difíciles y las tareas necesarias que requieren los gastos de mano de obra y el esfuerzo, su mente está siempre inquieto y perturbado, se convierte en una carga con un sentido interno de la vergüenza, y pierde la hombría y el respeto de sí mismo. El que no va a funcionar de acuerdo a su facultad, que lo pierda, según su necesidad, dice Carlyle, y es una ley moral que el hombre que evita deber, y no funciona con todo el rigor de su capacidad, hace realidad pierda, por primera vez en su personaje y el último en su cuerpo y las circunstancias, la vida y la acción son sinónimos, y de inmediato un hombre intenta escapar esfuerzo, ya sea física o mental, ha comenzado a decaer. Por otro lado, el aumento de energía en la vida por el pleno ejercicio de sus competencias,
por superar las dificultades, y poniendo a las tareas determinación, que en espiral por el uso intenso de la mente o del músculo. Qué feliz es un niño cuando una lección de la escuela, mucho más trabajado, es dominado por fin. El atleta, quien ha entrenado a su cuerpo a través de largos meses o años de disciplina y esfuerzo, es bendecido en su salud y fuerza mayor, y se reunió con el regocijo de sus amigos cuando se lleva a casa el premio de la esfera de la competencia. Después de muchos años de trabajo un Grudjín, el corazón del sabio se alegra con las ventajas y las competencias que otorga el aprendizaje. El hombre de negocios, luchando incesantemente con las dificultades e inconvenientes, es ampliamente recompensado en la seguridad de feliz éxito merecido, y el horticultor, sosteniendo con fuerza el suelo con obstinada, se sienta por fin a comer del fruto de su trabajo. Cada logro con éxito, incluso en las cosas del mundo, es pagado con su propia medida de la alegría, y en las cosas espirituales, la alegría que sobreviene a la perfección de propósito es seguro, profundo y permanente. Grande es la alegría del corazón, aunque inefable, cuando, después de innumerables intentos fallidos y al parecer, alguna falta de carácter arraigado está en último yeso a problemas a su víctima antiguo y el mundo no más. El buscador después de la virtud, el que se dedica a la sagrada tarea de construir un carácter noble, los gustos, a cada paso de la conquista sobre sí mismo, la esencia misma es una serie de esfuerzos y logros, y su derecho a permanecer entre los hombres como una unidad útil de la humanidad depende de la medida de su capacidad para la lucha con éxito con los elementos de la naturaleza sin, o con los enemigos de la virtud y la verdad interior. Se exige del hombre que seguirá luchando después de cosas mejores, después de una mayor perfección, después de los logros más y más alto todavía, y de conformidad con la medida de su obediencia a esta demanda, es el ángel de la alegría de esperar en sus pasos y ministro a él, porque el que está ansioso por aprender, deseosos de conocer, y que se esfuerza para lograr, encuentra la alegría que canta eternamente en el corazón del universo. En primer lugar en las cosas pequeñas, a continuación en mayor y, a continuación en mayor aún, el hombre debe esforzarse, hasta que por fin está dispuesto a hacer el esfuerzo supremo, y nos esforzamos para la realización de la verdad, sucediendo en el cual, se dará cuenta de la alegría eterna. El precio de la vida es el esfuerzo, la cumbre de esfuerzo es la realización, la recompensa de los logros es la alegría. Bienaventurado el hombre que se esfuerza en contra de su propio egoísmo, sino que podrá degustar en su plenitud la alegría del logro. En conclusión, deseo que todos los que han escuchado este libro hayan aprendido y comprendido las enseñanzas. Que todos abracemos el poder del propósito, cultivemos la concentración, practiquemos la meditación y encontremos alegría en nuestros logros mientras nos esforzamos por crear el destino que deseamos. Con perseverancia, paciencia y compromiso con la excelencia, podemos desbloquear todo nuestro potencial y lograr la grandeza en todos los aspectos de nuestras vidas.